Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a continuar con nuestro trabajo de aproximación de filtros. En la clase pasada hicimos una aproximación de filtros por el método de cuadrados mínimos, una aproximación directa en el que yo trataba de encontrar un filtro que me permita modelar una señal de salida a una señal deseada. Ahora em, vamos a tratar de aproximar filtros dados de forma implícita. Quería mencionar que entre medio de esta clase grabada y la clase anterior grabada, hay una clase que no va a estar grabada, que es un resumen en el que ustedes tienen como todas las propiedades que vamos a utilizar de la transformada de Fourier y de la transformada discreta, dadas en forma muy, muy somera, y un pequeño trabajo con las ecuaciones sin diferencia. ¿Por qué es esto? Bueno, primero porque no la grabé porque ustedes ya tienen mucha formación en el tema. Sí lo escribí, cosa de que si alguno se olvidó o quiere saber puntualmente con qué cosa más vamos a trabajar, lo puede ver ahí. Cualquier cosa igual después me pueden preguntar. La idea es trabajar de vuelta con filtros lineales invariantes en el tiempo. eh, y, pero en este caso van a estar dados por ecuaciones en diferencias, o sea, están relacionadas la entrada y la salida de forma implícita, por un sistema, por una ecuación de diferencias dada de esta manera, donde voy a tener parámetros a sub k y b sub k, y si recapitulan, si visualizan ese PDF que les dije, bueno, con esto se puede conseguir la función de transferencia h del sistema, o sea, va a ser la transformada z. Vamos a usar puntualmente la transformada z. Vamos a usar la función de transferencia que va a ser la transformada z de la respuesta al impulso, eh, o sea, en el dominio de la frecuencia, que va a ser la transformada z de i sobre la transformada z de x. Esto eh, en los sistemas lineales invariantes en el tiempo queda de esta manera, queda planteado como la suma de los coeficientes bk por z a la menos k, con k desde 0 hasta q, que esto es un polinomio evaluado en z a la menos 1, y, y en el denominador van a estar los coeficientes a sub k por z a la menos k, que es un polinomio de grado k evaluado en z a la menos 1, donde las asunciones son que P y Q pueden ser naturales, incluido el cero. Yo no lo puse acá, pero pueden ser P y Q pueden ser cero tranquilamente. De hecho, por ejemplo, si Q es cero, el filtro va a ser todo polo, y si P es cero, el filtro va a ser todo cero. Y bueno, van a ser finitos o de respuesta infinita o respuesta finita, respectivamente. Eh, Después, bueno, como el filtro es lineal invariante en el tiempo, entonces acá y BK no dependen del tiempo, entonces por eso quedan polinómicas, arriba y abajo, en z a la menos 1. Y además la asunción que está fuerte que vamos a hacer, y que es que la causalidad, que es que esta respuesta al impulso es cero para todo n negativo, y la estabilidad también. O sea que si la función h como sucesión es una sucesión en L1, esto quiere decir que es módulo sumable. O sea que cuando yo sumo todos sus términos, eso me da infinito. Perdón, me da finito, no infinito. Bien, entonces la función de transferencia me va a quedar escrita así, que la puedo escribir, en lugar de escribirla como dos polinomios, lo voy a escribir como una función BQ de z y una función en el denominador AP de z. O sea, es una función racional, donde tengo BQ de z arriba y AP de z abajo. Entonces el AP de z puede pasar multiplicando y me queda que la función h por AP es igual a BQ. Todo esto seguimos en z. Después hago la transformada de z inversa, ¿sí? Donde los BQ de z se pueden escribir como una función BQ
en el dominio del tiempo, que sea un tren de impulsos, una suma de impulsos, pero finita, ¿no? Porque va desde 0 hasta Q. Y en cada uno de esos trenes de impulso aparecen los B, los coeficientes. Y lo mismo con AP, que lo puedo escribir como una P en el dominio del tiempo, donde aparezcan todos los coeficientes multiplicados por impulsos unitarios. Bueno, entonces, si destransformo de esa manera, entonces AP por H en el dominio de la frecuencia es igual a BQ, destransformado me va a quedar AP en el dominio del tiempo, convolucionado con H de n igual a BQ de n. Esto me dice que la función B es los AP los AP de K, que fíjense que estos son K1 de los A sub K, por H de n menos K, con K de 0 hasta P. Entonces esta forma es piola para describir de alguna manera. Entonces, vamos a hacer algunas asunciones. La primera, que tiene que ver con esto que recién mencioné. Cada una de las entradas de la función A sub P evaluada en K me da cada uno de los A sub K. Claro, esto tiene sentido, ¿no? Si yo acá pongo K, esto se hace 0 y entonces ahí me que sobrevive A sub K y lo mismo con B sub K, ¿sí? Entonces, AP en K me da cada uno de los A sub K y vamos a hacer la asunción de que en el 0 es distinto al 0 el coeficiente, y es más, lo que vamos a tratar de suponer es que el coeficiente es 1. Si es distinto de 0, puedo multiplicar a todos por el A sub 0 y entonces reconvertir a una nueva escala de coeficientes. Eso lo puedo hacer. Siempre y cuando este sea distinto. Y los BQ de K son BK también, para todos los K entre 0 y Q, y para los A sub K, para todos los K entre 0 y P. Bueno, después vuelvo a repetir, el sistema es causal, entonces voy a pedirle que h de n sea 0 para todo n negativo. Y además le voy a pedir a que a mi función de coeficientes de q de n, otra hipótesis, es que sea 0 para todos los n negativos y para todos los n más grandes que q. ¿Sí? Entonces, lo que escribimos en la página anterior queda escrito de esta manera. Tengo dos situaciones, ¿no? Porque va a ser 0 para todo q, para todo n más grande que q. En particular me va a interesar en el intervalo q más 1, q más p, que es la suma de las potencias, ¿no? Y después, en el intervalo 0q, que bq de n no tiene por qué ser 0, me va a quedar igualado bq de n a lo que son el primer término, o sea, este fíjense que es el término, sería el término a sub 0 por h de n. Pasa que como estoy suponiendo que es 1, ¿sí? Y después los otros términos, es una forma como más intuitiva de mirar esta expresión, ¿sí? Podría haber escrito la fórmula con la sumatoria desde k igual 0 hasta p y chao. Bueno, entonces acá, ¿cuál va a ser la aproximación que vamos a hacer? Teniendo esta idea de que la función del sistema se puede escribir en el dominio del tiempo de esta manera, vamos a tener una función que es dato, y en este caso, a diferencia del de filtros que vimos antes, el dato X, o sea, la función dato no va a ser la función de entrada del sistema, sino que va a ser la que nosotros vamos a querer modelar como respuesta al impulso. O sea, vamos a tomar que X va a ser H. Y la suposición fuerte que vamos a hacer para este método que vamos a ver hoy, o que vamos a ver en esta clase, es que esa X va a ser exactamente la respuesta al impulso bueno, obviamente en un intervalo definido. Bueno, ¿cuál va a ser el intervalo? Va a ser el intervalo 0p más q, o sea, la suma de las dos potencias. Entonces ahí lo que le vamos a pedir a este error, que sería el error de aproximar a x como h, es que sea 0. O sea, la aproximación va a ser exacta en ese intervalo. Matricialmente, la situación esta queda planteada con esto. Fíjense que esto me devuelve dos ecuaciones matriciales. Una cuando hn más esta suma me da bq de n, o sea, para todo el intervalo 0q, y otra cuando hn más esta suma me da 0, que va a ser cuando n sea entre q más 1 y q más 3. Entonces, la primera ecuación
matricial, me va a quedar lo en realidad es como la segunda de acá, ¿no? O sea, cuando HN más esta suma me da 0. En todo el intervalo, Q más 1, Q más P. Entonces, fíjense que N se mueve desde Q más 1 hasta Q más P. Entonces, va a aparecer desde Q más 1 hasta Q más, o sea, lo que voy a hacer es ir retrocediendo porque fíjense, lo que hago es hacer N menos K, ¿sí? Entonces, como N se va moviendo, va a ser Q más 1 menos K, y K se va moviendo desde 1 hasta P, ¿sí? Entonces, matricialmente me queda la primera fila. Fíjense, acá hay un vector, esto es dato, o sea, serían los X datos, que van a ser nuestros H, y para que eso suceda, tenemos que encontrar los coeficientes A y B, o sea, los A sub K y los B sub K que me satisfacen esto. Entonces, acá la incógnita son los coeficientes. El primero es el A sub 0, que estamos suponiendo que es 1, A sub 1, hasta el grado que corresponde. Y eso me tiene que dar igual a 0. Entonces, fíjense que me da esta primera fila por esta columna, me da el primer 0. Esta segunda fila por la misma columna me da el 0. Y voy desde Q más 1 en filas hasta Q más P. Y eso me da, bueno, a esta matriz la voy a llamar A sub 1 porque es del primer paso. Y la idea esa matriz es de P por P más 1. Y la idea es encontrar los coeficientes A que me dan 0. Y el segundo paso, una vez que tengo esos coeficientes, va a ser armar la segunda ecuación matricial, que es cuando Hn más la suma de los A sub k por Hn menos k es igual a BQ de n, o sea, en todo el intervalo NQ. Esa segunda queda de esta manera. Entonces, acá hay algo importante que quiero mencionar, es que ya una vez que uno encontró los A acá vuelven a aparecer y ya no son incógnitas, ¿sí? Los que son incógnitas son estos. Fíjense que acá me queda, yo podía haber puesto directamente, en lugar de BQ en 0, podía haber puesto beta 0, B0, o sea, el término 0 de B. Después, BQ en 1 es el B1, BQ en 2 es el B2, ¿sí? El BQ en Q, o sea, tengo Q más 1 acá, ¿sí? Acá tengo P más 1, pero ya el primero estoy suponiendo que es 1. Y después acá, fíjense que me aparecen muchos ceros. De hecho, me aparecen tantos ceros, me aparece una matriz triangular inferior donde son ceros todos eh, los coeficientes que están por arriba de la diagonal. Esto es porque acá lo que iría sería, fíjense, iría por ejemplo, para n, el primer n es 0. ¿Sí? Entonces iría n igual 0 acá, y después iría acá n igual menos 1, o sea, iría x menos 1, x menos 2, ¿sí? Hasta donde termine, hasta x menos p. Y toda la asunción es que el sistema es causal, y x es exactamente h. Entonces lo que estoy suponiendo es que todos los términos, cuando n es negativo, son 0. Y lo mismo va a pasar cuando me aparezca. Entonces los términos esos, que son todos ceros, me van a aparecer por arriba de la diagonal. Y entonces voy a tener armada esta matriz, la voy a llamar A sub 2, A ya no va a ser incógnita, está chiquita, y de ahí voy a obtener todos los. Bien, entonces, ¿cuáles son los pasos de este método de resolución? Primero resuelvo la primera parte y, y me armo y obtengo mis coeficientes azúcar. Si el sistema llegara a ser incompatible, porque puede serlo, fíjense que esta matriz no tiene, de hecho, no va a ser cuadrada, porque siempre es de P y P más 1. Podría ser incompatible el sistema, y eso tiene que ver con la asunción de que la sub 0 sea distinto de 0. Entonces, si es incompatible es porque esa asunción es incorrecta y entonces tendría que plantear esto. Lo aclaro, en general no va a suceder, pero podría pasar. Bueno, y una vez que obtengo esa solución, voy al sistema 2 y lo resuelvo usando esos A. O sea, acá no hay esto no es incógnita, la incógnita es esto. Entonces tengo que hacer el producto de A sub 2 por A y listo. Bueno, entonces vamos a ver con un ejemplo. Dada la señal
de la que solo tengo estos datos, un medio, uno, tres cuartos, menos uno, dos, un cuarto, cero, donde este va a ser el x0, ¿sí? Y son 7 datos. Vamos a hallar, queremos hallar una función de transferencia h donde esta sea su función en el dominio del tiempo, hn, con p igual 2 y q igual 0. O sea, que sea un sistema de segundo orden donde solo tenga, donde tenga todo polo, ¿sí? En este caso, esto conviene siempre hacerlo. Lo que conviene es escribir cómo va a ser h de z. Como, como q es 0, solamente me va a aparecer el coeficiente b0. Y como p es 2, voy a tener tres términos. A sub 0, que voy a asumir en general que es 1, a sub 1 y a sub 2. Entonces, si lo planteo así, queda más claro cómo son las ecuaciones. Lo que yo quería destacarles es que en general escribir las fórmulas matriciales de modo general es, es mucho más difícil después que hacer el- la escritura del caso particular para el ejemplo. Entonces, en este caso, fíjense que voy a tener dos incógnitas, A1, A2, y voy a tener esta matriz, que va a ser una matriz de 2 por 3, porque P es 2. Entonces va a tener dos filas y 2 más una columna, o sea, tres columnas. Y eso me va a dar 0 y 0. Entonces voy a tener la primera fila por la primera columna me va a dar 0, la primera fila por la segunda fila por por la única columna me va a dar 0. En este caso voy a ir desde 1 hasta 2 nada más. Entonces por eso tengo dos filitas. Solamente bueno, fíjense que acá me queda 1, 0 y, y x de menos 1, que estoy asumiendo que es 0. Entonces, para este caso, me va a quedar 1, un medio, 0, reemplazando, ¿no? Y 3 cuartos, un medio. Y esto va a ser igual a 0, a 0, 0. Entonces, de acá obtengo quiénes son a sub 1 y a sub 2. Y luego, con estos a sub 1 y a sub 2, voy a la segunda ecuación. Entonces, van a estar acá en columnas, ese a sub 1 y a sub 2. Y acá solamente va a tener una fila, ¿sí? Porque es de Q más 1 y tres columnas, ¿sí? Que sería P más 1 columna. Y esto va a ser igual al único coeficiente que necesito, que es el B0. Entonces, esta ecuación, que al principio era matricial, me termina quedando algo de una sola fila, o sea, de un solo parámetro, ¿no? Y resolviendo me queda que B0 es un medio. Entonces, la función de transferencia que se amolda justamente para que X sea exactamente la respuesta al impulso en ese intervalo, en el intervalo P más Q, o sea, sería entre el 0 y P más Q, o sea, sería entre 0 y 2, sería esto. Entonces, fíjense que cuando esto lo que me dice es eso que recién mencioné, pero además yo puedo hacer una evaluación una evaluación cualitativa de cuán de cuán buena fue mi aproximación. Fíjense que esto yo puedo calcular, como vieron en procesamiento de señales, puedo calcular la transformada, la antitransformada, entonces puedo ir al dominio de la frecuencia y lo puedo calcular, porque este es un ejemplo un poco de juguete, y puedo obtener quién sería H, ¿no? Entonces, si yo destransformo esto, que lo puedo hacer, y evalúo en los primeros, fíjense que aproxima exactamente, o sea, que esta H, que esta es la ideal, es exactamente la X de n en los primeros cuatro valores. Después, ya no, o sea, hasta acá, ¿no? O sea, un medio, uno, tres cuartos y menos uno es exactamente, fíjense, hasta acá. Y después ya es, qué sé yo, cualquier cosa. Esto es lo que recién decía, que aproxima exactamente en el intervalo 0, 1, 2, ¿sí? Después de ahí ya no se sabe. Bueno, una cosa que quería mencionar es que este filtro que encontramos, fíjense que no es, es un filtro, es causal,
pero es inestable. Si uno analiza un poco las raíces, estas caen adentro del círculo de la circunferencia unitaria. Y, y bueno, entonces esto de que yo quería encontrar filtros causales, este método no me permite no me da necesariamente un filtro eh, no causal, un filtro, perdón, un filtro estable, pero lo que yo tengo es el X, o sea, estos son aproximaciones, el X es de longitud finita. Este H ideal no, ¿sí? Entonces, el X es una aproximación finita de ese filtro infinito. Entonces, bueno, les dejo como ejercicio que yo tengo las soluciones después para que, si quieren chequear. Para la misma señal, queremos encontrar la función de transferencia hasta que sea de segundo orden, tipo MA, o sea, al revés, que P sea 0 y que Q sea 2. Y después otro donde P sea 1 y Q sea 1. Se los dejo de tarea, si quieren hacer. Y después quiero hacer algunas observaciones sobre este método que tienen que ver con la calidad del método propiamente. En el intervalo 0p más q, como ya mencionamos, la aproximación es exacta, es decir, que el error es 0. Si aumentamos la suma de ese p más q, mejora la precisión del filtro. Ahora, ¿por qué? Porque este error va a ser 0 para un intervalo más grande. Lo que pasa que cuando aumentamos esto, también aumentamos la dificultad del sistema, ¿sí? Porque empieza a tener más raíces y más polos. Entonces empieza a ser muchísimo más difícil de desmembrar, de analizar. Y si en el caso puntual, donde yo tengo que P más Q, que es el límite superior del intervalo, es justamente n-1, n-1 es la cantidad de datos que yo tengo, n es la cantidad de datos que yo tengo menos 1, la aproximación de PADE es exacta, o sea que X es exactamente el fin. Que eso, por ejemplo, no pasa en el ejemplo que vimos. Y la otra conclusión que llegamos es que el filtro ideal al cual se llega puede dar un modelo inestable. Y además, una cosa que es importante y que nos va a dar pie al próximo método de aproximación es que no dice nada del filtro si n es más grande que el rango. O sea, si no estoy en este intervalo. Bueno, si n es más chico que 0, ya sabemos que da todo 0. Pero si n es más grande que p más q, no dice nada. Y es más, no dice nada en ningún sentido. Y de hecho, el ejemplo anterior muestra que aún para términos consecutivos ya da cualquier cosa, ¿no? O sea, da no cualquier cosa, sino que puede dar cosas muy distintas, porque acá tengo menos 3,87 y acá tengo un 2, ¿sí? Y bueno, y fíjense que después tengo 11,5 y después ya el otro filtro X da 0. Y, y bueno, entonces eso eh, puede ser malo. Puede ser malo si yo tengo, sobre todo, una señal a modelar donde tengo una cola que si bien es convergente en su suma, no es ceros. Entonces, bueno, eso nos va a restringir mucho el uso de la aproximación. Por supuesto que tiene sus cosas buenas, que es la exactitud en el intervalo, y esto sería lo malo, ¿no? Bueno, con esto terminamos. Pueden seguir avanzando con la práctica y vamos a seguir con calculo que presencial y si no con alguna clase virtual más. Bueno, nos vemos.